En mi familia, unos años atrás, decidimos continuar con una tradición que el abuelo le enseñó a su hijo y su hijo ahora le enseña a su hijo. Esto es la filatelia. Para conocer un poco más acerca de la filatelia, vayamos a la línea del tiempo. Como vemos, todo comienza en el año 1840. En este año aparece el primer sello postal aquí en Inglaterra. Este se llamaba Black Penny. Penny porque el precio era de un peñique y black por el color negro. La primera estampilla fue bastante simple y tiene el retrato de la reina Victoria. Como vemos, no tiene perforaciones. En ese tiempo lo que se hacía era recortar cada estampilla con una tijera. Antes que apareciera el sello postal, las tarifas y las reglas de envío eran muy complicadas. Normalmente el que recibía tenía que pagar y esto dependía de la distancia. Y esto ocurría antes de 1840. Después que se crean los sellos postales, cambia todo esto y el que envía era el que tenía que pagar. Y como signo de pago se coloca la estampilla. Y el costo va a depender del peso y de la distancia. Un dato curioso es que hasta ahora las estampillas del Reino Unido nunca han llevado el nombre del país. La silueta de la reina muestra de dónde viene la estampilla, ya que como vemos acá, todas las estampillas en todo el mundo siempre llevan el nombre del país en el que se produce, como por ejemplo podemos ver aquí algunas muestras. Y ahora vayamos al año 1843. ¿Qué pasa aquí? Suiza es el segundo país en introducir las estampillas postales, las llamadas timbres de 4 y 6 rapén o centavos. Y el tercer país en introducir las estampillas también fue Brasil, en este mismo año, con las estampillas que se llamaban ojo de buey. ¿Y ahora qué ocurre en el año 1864? En Francia se introduce por primera vez la palabra filatelia por Georges Herpin. Él notó que más y más personas estaban coleccionando estampillas y que la nueva palabra filatelia fue mejor para describir este movimiento que la usada antes, que se llamaba timbromanía. La palabra filatelia viene de dos palabras griegas. Filo significa gustar y ateleia significa exenta de impuestos. ¿Y ahora qué pasa en el año 1869? Al haber muchas personas interesadas en la filatelia, se crea por primera vez una sociedad aquí en Londres. Se crea la Royal Philatelic Society of London o Sociedad Filatélica de Londres. Sigamos, ¿qué pasa en el año 1874? Se crea la Unión Postal, que se encarga de organizar y mejorar los servicios postales, como fijar las tarifas, límites máximos y mínimos de peso. Sigamos. ¿Qué pasa en el año 1935? El 7 de enero se crea el Día Mundial del Sello Postal, esto con el fin de destacar la importancia de los sellos en la construcción del patrimonio histórico y cultural de los países. ¿Y ahora qué pasa en el año 1960? En este año, el abuelo de mi hijo comienza la colección que actualmente tenemos. ¿Y ahora qué pasa en el año 2014? Una de las estampillas con el tiempo se hace muy famosa. Al coleccionar las estampillas, generalmente las más raras son las más buscadas. Y muchas veces ocurre que estas no son ninguna pieza de arte. Como vamos a ver en este año, el sello más caro del mundo es comprado en una subasta por la suma de $9 millones, ya que esta estampa es la única de este tipo. Esta estampilla es la que se creó hace muchos años atrás, en el año 1856, el magenta de un penique. En este año 2020, nosotros continuamos coleccionando. Así como muchos filatelistas en el mundo coleccionan estas pequeñas cositas
que es generalmente en Europa y América del Norte. Pero desde el desarrollo del Internet todo esto ha estado cambiando, y quién sabe qué vaya a ser del futuro de la filatelia. Pero por ahora, sigamos coleccionando.